Buenas tardes. En nombre de la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, les quiero dar las gracias por la participación en esta charla académica. El tema va a ser la movilidad, la suspensión de la Ley de Movilidad Previsional, los aumentos por decreto, la constitucionalidad del derecho adquirido a un haber. En primer lugar, nos va a hablar el doctor Jorge García Rapp, abogado de la UBA, máster en gestión de fondos y planes de pensión, Universidad de Alcalá, docente en la UBA, en la Universidad Nacional de Moreno, Matanza, consultor en seguridad social de gobiernos provinciales y asesor de sindicatos. En segundo lugar, va a hablar el doctor Marcelo Braxburg, abogado, docente de la materia Derecho de la Seguridad Social en la UBA y autor de artículos de la materia. Y para finalizar, el doctor Javier Picone, secretario de la Cámara en la Sala Tercera, docente universitario de la UBA, autor de numerosos artículos, docente además en la UCES y en la Universidad Nacional de la Marina, la UNME, perdón. Vamos a dar comienzo entonces con la exposición del doctor García Rapp y les digo a todos los que me están escuchando que al finalizar podrán ir haciendo preguntas a través del chat y los doctores las van a ir respondiendo en la medida que puedan, ya que alrededor de las 18 horas vamos a tener que dar por finalizada la charla por ocupaciones que tienen los disertantes. Bueno, adelante, doctor García Rapp. Hola, ¿me escuchan? Entiendo que sí. Por lo menos aquí lo indica el micrófono. Bueno, agradezco a la asociación la organización de esta jornada y en la que vamos a tratar de abordar la cuestión de la movilidad en las jubilaciones y pensiones. A mí me toca de alguna manera hacer un marco, enmarcar la cuestión en una realidad puntual que es la realidad de nuestro país, tratando de dimensionar de alguna manera los alcances de esta cuestión y además enmarcarla en una evolución histórica desde la legislación, que ha hecho la legislación argentina respecto de la movilidad, que de alguna manera cuál ha sido el recorrido de la jurisprudencia, fundamentalmente de la Corte en materia de movilidad, y por último, qué es lo que están haciendo los diferentes países, lo que pasa en el derecho comparado respecto de la movilidad, de alguna manera marcar algunos inputs de lo que nos pudieran ser útiles para analizar esta cuestión, para que después entren más en profundidad con los temas numéricos y con la recepción de los análisis desde el punto de vista de la jurisprudencia, tanto Marcelo como Javier. Yo voy a empezar con una pantalla numérica para tratar de dimensionar de qué estamos hablando. Y si puedo, no me deja cambiar. Ahí está, perdón. Ahí está. Esta pantalla grafica de qué hablamos cuando hablamos de gasto público y de presupuesto en materia de jubilaciones y pensiones. Independientemente de los gobiernos que haya tenido nuestro país en los últimos años, el porcentaje del gasto total que se asigna a gasto público social, el porcentaje de gasto público social dentro del gasto público total, está más o menos en el 63-64% todos los ejercicios y en todos los presupuestos que uno pueda analizar de los últimos años. Ahora, dentro del volumen del gasto público total,
y esto me interesa marcarlo, esta columna que dice seguridad social está referida a las que son las erogaciones de la ANSES en materia de jubilaciones y pensiones. Esta es el gasto, las erogaciones dentro del gasto público total, del gasto contributivo. Contributivo entre comillas, porque sabemos que financiamiento es 50% casi de tributario. Pero digo, las prestaciones que han tenido como fundamento los aportes efectuados al sistema, sea o no a través del mecanismo de moratorias o sin ellas, en un esquema contributivo implican el 50% del gasto público total. O sea que por eso es que la cuestión de la movilidad que tengan las jubilaciones que gestiona la ANSES tiene tanta trascendencia en el presupuesto nacional y en las cuentas públicas. La historia de la intervención del Estado a través del Poder Ejecutivo, fundamentalmente, en materia de movilidad, es larga, pero digamos, podemos marcar dentro ya de la etapa democrática, a partir del retorno de la democracia en el 83, dos decretos, uno del 86 y otro del año 87, y el del año 94, que además de suspender los juicios y las ejecuciones contra la ANSES derivadas de la aplicación de la normativa de la acción por reajuste frente a la normativa vigente, estableció algún mecanismo de movilidad con características digamos, de emergencia. En uno se estableció una adicional de un 27% sobre el promedio de las remuneraciones, en otro caso fue un 32%. Y hay una historia de una incidencia del Ejecutivo frente a las pautas normativas vigentes en materia de movilidad. Las normas internacionales también, la OIT, el convenio 102 establece la necesidad de que las prestaciones tengan alguna revisión, y no se define en cuál es el mecanismo a utilizar. Es decir, establece la posibilidad de que sea a través de la inflación o a través de la evolución de los salarios. Esto también es lo que encontramos en la normativa de OIT, tanto en el convenio 102 del año 52, como en el convenio del año 67. Inclusive también en las recomendaciones posteriores, en el año 2002, también aparece la cuestión de la necesidad de actualizar, tener en cuenta las variaciones en el nivel general de ganancias o el costo de vida. Siempre da las alternativas. En nuestro país, desde el punto de vista de la legislación, poco hemos tenido hasta, es decir, las primeras normas no hacían ningún tipo de referencia a mecanismos de movilidad, todos establecían algún tipo de tasa de sustitución. Las primeras prestaciones en realidad no eran prestaciones jubilatorias propiamente dichas o previsionales, sino que eran mantener el salario que percibían en la actividad en forma vitalicia, no se generaban ni derecho a pensión, y recién a partir de 1904, con la primera caja con fondos generados con aportes y con contribuciones, aparece también una tasa de sustitución en torno al 90%, y para los regímenes especiales en torno al 80%,
y tampoco ningún mecanismo de movilidad respecto a eso. La primera ley que tiene alguna referencia a la cuestión de la movilidad es la ley 13.478, que es de 1948. Ahí ya se habla de un suplemento de movilidad que tuvo escasa aplicación. En contadas oportunidades se aplicó este suplemento, pero sí es la primera norma que hace puntualmente referencia a la cuestión de la movilidad. Y es la ley, la 14.370, la que establece la cuestión de la movilidad claramente, porque ya existía en el año 54 un incipiente proceso inflacionario. Si uno toma los índices de costo de vida, tomando como base el año 41, en un 10% anual, en el año 55 llega al 30% anual, y en el año 57 llega a superar el 80% el índice inflacionario. Y esto nos sitúa en la 14.499. Justamente es interesante recordar los debates parlamentarios en torno a esta ley, que está en el imaginario colectivo como la creadora del 82%, o sea, todos pensando en esto de la tasa de sustitución, más que en el concepto de movilidad, cuando en esa época lo que realmente interesaba a los legisladores era la cuestión de establecer algún mecanismo de movilidad. Este proceso inflacionario que había deteriorado el poder adquisitivo de las prestaciones hizo que los dos proyectos presentados en la legislatura, en el Congreso Nacional, el 14 de agosto de 1958, coincidieran en que la tasa de sustitución era el 82%, sin que esa tasa apareciera en algunos trabajos o propuestas parlamentarias anteriores. Aparece así, y aparece en los dos proyectos, en el de la mayoría, que era el de la Unión Cívica Radical Intransigente, gobernante, y también aparece en el proyecto de la minoría, que era la Unión Cívica Radical del Pueblo. Los dos proyectos tienen esta misma tasa de sustitución y con este concepto de 82% móvil. Ahora, ¿cuál era la pauta de movilidad? Bueno, el proyecto de la mayoría se inclinaba porque la movilidad fuera por índice de precios. Es decir, que la movilidad estuviera relacionada con el IPC. Y el proyecto de la minoría, el de la Unión Cívica Radical del Pueblo, defendido en ese momento por... el de la mayoría había sido defendido por Melchor Pose, padre. Y el de la minoría establecía o tenía como objetivo de movilidad las variaciones salariales. Claramente, atrás de esta propuesta estaban alineados los gremios denominados de cuello duro, que eran aquellos que tenían en esos años, habían logrado, a través de la negociación colectiva, tener escalafones. Estaban los trabajadores bancarios, los trabajadores ferroviarios, que bregaban porque las jubilaciones tuvieran relación con esos salarios y con esos escalafones que percibían estando en la actividad. Bueno, el proyecto tiene media sanción, coincidiendo con los lineamientos de la mayoría, y es decir, que la movilidad iba a ser la de el índice de precios, y cuando llega al Senado, donde la conformación era diferente justamente, se lo modifica y se va a la movilidad por salarios. Con esta reforma vuelve a la Cámara de Diputados y finalmente se sanciona así. Esta ley
tardó 3 o 4 años en reglamentarse y tuvo una corta vigencia hasta su eliminación, su derogación por la 18.037, ya en los años 60. Pues otra norma que se ocupó y que generó gran parte de la litigiosidad que tuvo el sistema previsional en la Argentina fue la 18.037, que con dos normas, con la que surgía del artículo 49 en cuanto a la determinación del haber inicial y la actualización de las remuneraciones consideradas a los efectos del cálculo de ese haber inicial, y en el artículo 53, respecto de la movilidad que iban a tener esas prestaciones luego de otorgadas, genera otro quiebre en cuanto al aumento de la litigiosidad, porque ese índice que debía elaborar el Poder Ejecutivo en función de una encuesta que tenía a su cargo, para verificar cuáles habían sido las variaciones salariales en algunas escalas significativas, en cuanto a cantidad buscando hacer alguna ponderación en cuanto a cantidad de afiliados que tenían esas actividades, o cantidad de trabajadores que estaban en esas actividades, fue distorsionado. O sea, aquí diríamos que estos errores, entre comillas, de la administración en el cálculo del haber inicial, y fue lo que generó en gran medida la litigiosidad con la que enfrentó en los años siguientes el sistema previsional. Después, otra ley que es significativa en esta evolución un poco de la movilidad fue la 24.463, llamada de solidaridad, algunos hasta con algún sentido jocoso la llaman de la insolidaridad previsional, y era aquella que establecía, ante la convertibilidad y la prohibición de indexar en la economía, la prohibición de indexar, establecía que entre el 1 de abril del 91, que era la vigencia de la convertibilidad, hasta el año 95, se iba a utilizar un índice que iba a elaborar el Ministerio de Trabajo y Seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad Social, y a partir de ahí, la movilidad iba a ser la que se estableciera en la ley de presupuesto anualmente. Y esto de haber sido una ley de movilidad, perdón, de una ley a la que se autoatribuyó la calificación de solidaridad, estaba centrada en el detalle que permitía que la movilidad fuera distribuida en forma diferenciada, con la idea de incrementar las prestaciones mínimas. O sea, establecía una pauta en la cual permitía que se hiciera una redistribución de los índices de movilidad, favoreciendo de alguna manera a las prestaciones mínimas respecto de los que ganaban de las prestaciones de mayores montos. Y trataba de desenganchar la proporcionalidad del haber del retiro con las remuneraciones percibidas en actividad, con las remuneraciones percibidas por los activos. Lógicamente, antes del 91 iba a regir el índice general de remuneraciones que preveía la 18.037, ¿no? Y antes de entrar en este tema de rápidamente buscar una línea de definición, cuál ha sido el derrotero de la Corte frente a la cuestión de la movilidad, me gustaría hacer por lo menos una advertencia puntual. Yo he escuchado recientemente que
existe, es decir, hay algunos conceptos como, por ejemplo, que habría algún derecho adquirido a algún mecanismo determinado de movilidad. Y me parece que debemos ser cuidadosos cuando se elaboran o se conceptualizan este tipo de situaciones que en realidad no tienen desde la doctrina y mucho menos desde la jurisprudencia de la Corte o del fuero de la Seguridad Social algún tipo de recepción, digamos. O sea, si uno tuviera que definir cuál ha sido la consistencia de la jurisprudencia de la Corte, ha sido que el legislador es el que tiene la facultad de establecer cuál es el mecanismo de movilidad que van a tener las jubilaciones y pensiones. O sea que acá lo que tenemos es un precepto constitucional, una garantía constitucional, que es la de jubilaciones y pensiones móviles. Y a partir de ahí es el Poder Ejecutivo el que tiene la facultad de legislar estableciendo cuál es el mecanismo, teniendo en cuenta un montón de elementos que, por ejemplo, van a ser los elementos del momento en el cual se está sancionando esa normativa. O sea, la expectativa de vida, el nivel de financiamiento del sistema, la sostenibilidad del sistema, y obviamente la evolución de los precios y de los salarios. Pero va a ser el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el que va a tener esa facultad de regular a través de una norma cuál es el mecanismo de movilidad que es el que está garantizando el artículo 14 bis de la Constitución. Y fíjense que uno de los, por ejemplo, Arrúez, el fallo Arrúez, uno de los preceptos que refuerza la Corte es ese, es el de que no hay un derecho adquirido a un mecanismo de movilidad. Las jubilaciones pueden ser modificadas en cuanto a cómo se van a movilizar las jubilaciones actuales de los actuales y de los anteriores beneficiarios. Las prestaciones que se vayan a percibir pueden ser modificadas por un mecanismo de movilidad que se vaya a sancionar. Aquí lo que hay, y esto hasta resulta odioso para muchos de los que estén escuchando, porque es una cuestión muy, muy antigua, pero es esta vieja distinción que hacía Germán Midar Campos entre el estatus de jubilado y el quantum de la jubilación. Es decir, se preocupaba Vidar Campos en establecer que el estatus de jubilado, o sea, el otorgamiento y la consolidación de los derechos, que después la propia jurisprudencia dice que no era necesaria el otorgamiento, sino que alcanzaba con que se consolidaran al momento del cese los requisitos, o sea, tener la edad y el tiempo de servicios al momento del cese, había una incorporación por los alcances del derecho de propiedad garantizado por la Constitución de ese estatus de jubilado que no podía perder la persona en el futuro con modificaciones normativas. Pero no participaba de la misma garantía del derecho de propiedad el quantum y el monto de las prestaciones, que sí iba a poder ser modificado y hasta podía ser reducido, siempre con las limitaciones que
que la propia Corte había establecido en la pacífica y reiterada jurisprudencia que tiene que ser razonable y que además no debe significar una confiscatoriedad, una confiscación de la prestación que percibe. Es decir, no debe aniquilarse, ni debe hacer desaparecerse el poder adquisitivo, pero sí puede ser modificado. Esta ha sido un poco la jurisprudencia constante de la Corte, y bastante pacífica. Independientemente, yo no voy a tratar todos estos, lo que fue resolviendo, independientemente de las marchas y contramarchas, porque en el caso Chocobar, por ejemplo, utiliza el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos del Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto a la posibilidad de que los derechos deben ser progresivos y que todos los cambios en los cuales los estados se deben comprometer hasta la suma de los recursos disponibles. En el caso de Chocobar significó o fue un fundamento para retasear los derechos, y en el caso Sánchez, años después, significó un argumento para restituir los derechos, creo que con una interpretación más correcta que la que se había tenido en Chocobar. ¿Qué se utilizó en nuestro país? Digo, dejo de lado la jurisprudencia porque voy a dar la oportunidad a Javier Picone, que obviamente podrá hacer aportes mucho más interesantes. ¿Cuáles son los índices que se utilizaron en la historia de la seguridad social en la Argentina? Bueno, tuvimos un montón de índices salariales, por ejemplo, la encuesta general de remuneraciones de la 18.037, después el IFPIC, el RIPTE, y el índice general de salarios del INDEC, otros índices combinados, como fue el AMPO, el MOPRE, sustituyendo después al AMPLO del artículo 32 de la 24241, y por último, la fórmula polinómica de la Ley de Movilidad Previsional de la 26.417, que combinaba un 50% de la variación de los ingresos, de la variación de los ingresos o de los recursos con la que cuenta el sistema previsional, y el otro 50% de la fórmula estaba dado por la variación de los salarios, y establecía ahí dos índices alternativos, el RIPTE y el INDEC, y de los dos, el mayor era el que se iba a utilizar en esa proporción, 50% de salario y 50% esto tampoco voy a hacer mucha referencia, sino que la característica más destacable de esta cuestión de los regímenes especiales es que tenían justamente tienen un mecanismo de movilidad especial vinculado a los salarios en actividad. Esto se traslada también a las cajas provinciales. Las cajas provinciales, las transferidas, mantuvieron los derechos adquiridos y hubo un tratamiento puntual de la Corte en las prestaciones ya otorgadas, en el caso Blanco de Macina, y las cajas provinciales no transferidas, las 13 que existen, independiente de las tasas de sustitución, que ya muy pocas son las que tienen el 82%, muchas tienen el 70%, el 80%, pero sí todas relacionadas con los salarios de la actividad. No ya tanto con el salario que puntualmente venía percibiendo el trabajador, o el salario que estaría percibiendo el trabajador en el momento, si estuviera trabajando en ese momento, está jubilado ahora, estuviera trabajando, buscar ese salario, sino buscar alguna relación o estrecha relación del salario, perdón, de la prestación previsional con los salarios considerados, insisto, remarco, con los salarios considerados a los efectos de la terminación del haber.
Y esto ha sido rescatado por la jurisprudencia del Superior Tribunal de Córdoba, donde dice que ahí sí, en estos regímenes, la cuestión de la relación del 82%, para decirlo de alguna manera, o esta cuestión de la tasa proporcionada al salario del activo, es el núcleo central, dice, de estos sistemas, y lo vincula fuertemente con el derecho adquirido en relación a que deben ser consideradas esas variaciones para la movilidad de las jubilaciones. Y recientemente la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en una medida cautelar contra la Caja de Jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que establece a través de la ley 15.008 la aplicación de la fórmula de movilidad de la ANSES a los jubilados del Banco de la Provincia, estableció, en principio, hizo lugar a esa medida cautelar por considerar que no se respetaban las pautas constitucionales porque se habían despegado la movilidad de algún tipo de relación con los salarios de los trabajadores bancarios. O sea que estaba convalidando de alguna manera alguna reforma anterior en la que se había hecho un índice combinado de la variación salarial de toda la masa salarial del banco, y aquí se estaba aplicando una fórmula que tenía 70% de variación de índice de precios. Esto ha tenido sentencia en el día de esta semana, el día lunes, en la Cámara de Contencioso Administrativo en La Plata, en el mismo sentido, reconociendo, convalidando y rechazando el recurso de la Caja frente a un fallo de primera instancia que consideró inadecuado aplicar la movilidad del ANSES a los empleados bancarios. Pero estamos hablando de regímenes provinciales y jurisprudencia provincial. ¿Qué pasa en el mundo con el índice? ¿Cuál es el índice adecuado? Un poco la idea de que busqué en la legislación y en la jurisprudencia es que la balanza tampoco está muy clara si ir por índice de precios o ir por salario. En los países que informan o que tienen informado a la OIT, y según de la fuente de la propia OIT, podemos establecer este cuadro de relación. Hay 44 países que indexan por precio, 27 que indexan por salario, un grupo de 21 que indexan por una fórmula mixta, y en sí, si vamos a casos puntuales, quiero terminar rápido para no sacarle el espacio a mis colegas. ¿Quiénes actualizan por índice de precio? Estos países, algunos con algún detalle de ajuste sobre el índice. Aplican el índice de precio y con algún ajuste salarial, en algún caso. En América, por índice de precio al consumidor, ajustan estos países. Otros países tienen algunos elementos interesantes, como por ejemplo el índice cuestionado, índice de revalorización del sistema de pensiones que se utiliza en España, que es de la gestión Rajoy, y en Perú, que tiene en cuenta fundamentalmente los recursos del sistema. Paraguay tiene también una combinación que tiene en cuenta los recursos del sistema. Movilidad por salarios. Esto parece el grupo minoritario de la Europa, por lo menos de la Europa continental, son estos países. Y en América es Uruguay, que moviliza por el índice medio salarial del año anterior las prestaciones del corriente año, por ejemplo. Combinación o alternativas de salario y IPC, Brasil, Colombia, Islandia, Japón, Suecia, etc. Conclusiones. Digo, solo tenemos clara y firmemente definida una pauta constitucional. Las jubilaciones y pensiones no pueden dejar de tener movilidad. Y esto es lo que la Corte ratifica en Badaro. Por eso es que tengamos en cuenta que cuando alguien hace una asimilación muy rápida de la situación actual a partir de la suspensión de la movilidad dispuesta
en la ley de diciembre de este año pasado, y la movilidad por decreto, la situación no es mecánicamente asimilable a Badaro, porque en Badaro no se otorgó aumento solo a quienes percibían menos de 1.000 pesos, y a quienes percibían más de esa suma no se otorgó ningún tipo de aumento. Claramente me parece importante que hagamos la distinción entre el derecho adquirido a la prestación, el estatus jubilatorio, y la ausencia de un derecho adquirido a algún mecanismo determinado de movilidad. Hay derecho a la movilidad y no a un mecanismo determinado. Me parece que es como premonitoria la discusión del 58, que tiene más de 60 años, entre un índice o el otro. Si a mí me pidieran opinión, ¿cuál es? Me parece que en estos momentos el menos mentiroso es el RIPTE, y además mantiene un equilibrio entre los recursos y lo que se está recaudando en el sistema y los salarios. Finalizo. En esta cuestión hay un trípode que es inescindible. Cobertura, dimensión de la cobertura, por un lado. Suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad del sistema. Cuando se privilegia la cobertura por sobre la suficiencia de las prestaciones, tenemos sistemas que cubren mucha gente, tendencia a la universalidad, en desmedro de prestaciones suficientes o que respondan a los salarios de actividad y a esa historia tradicional de la seguridad social como suavización del consumo entre la etapa de que hay mayor capacidad de ahorro y la etapa del final de su vida donde no hay capacidad de ahorro. Y cuando se privilegian cobertura y el monto de las prestaciones, generalmente se castiga la sostenibilidad del sistema. Si los tres elementos no juegan en conjunto, es muy difícil lograr el cumplimiento de las pautas constitucionales. Bueno, Silvia, yo por mi parte les agradezco y lo dejo a Marcelo, así no les robo el tiempo a los demás. Sí, pero antes de retirarte de la exposición, hay una letrada que nos está preguntando cuál es el nombre, si nos podés dar, del fallo que citaste sobre regímenes provinciales. González es el del día lunes. González, César creo que es González. Si me dan un segundo antes de que termine la charla, les paso el fallo concreto. Perfecto, es de la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata, ratificando un fallo del Juzgado 1, Contencioso Administrativo 1 de La Plata. Es el juzgado que era de Arias. Ya no estaba Arias, o sea que falló, no me acuerdo quién es el juez ahora, y lo ratificó la Cámara. Y está en sintonía con un fallo de la Corte, haciendo lugar a una cautelar en el caso Machi contra Caja de Jubilaciones Banco Provincia. Perfecto. Muchas gracias. No. Bueno, vamos a escuchar al doctor Braxur ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan, no? ¿Se escuchan? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes que nada, obviamente muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar allá en la asociación y bueno, obviamente en estas condiciones. También es un placer estar con tantos colegas, ¿sí? Así que bueno, pasando ya al tema, lo que yo voy a analizar hoy tiene que ver, lo comparto. Arrancando un poco de donde dejó Jorge, ¿sí? Mi idea es analizar la evolución de la movilidad jubilatoria comparándola con la inflación, ¿sí? Jorge un poco hablaba, bueno, de esta discusión que viene desde el 58, si inflación o salarios, ¿sí?
cual corresponde. También, obviamente, digamos, desde hace varios años, después Javier va a hablar un poco de lo que es lo que fue la evolución de la jurisprudencia. Obviamente siempre la jurisprudencia nos habla de salarios, ¿sí? Nos habla de la comparación de la movilidad jubilatoria contra salarios, y que casi que uno tiene que pedir perdón para comparar las jubilaciones, la movilidad jubilatoria contra la inflación. Un poco antes de pasar a analizarla en concreto, nada, justamente voy a tratar de hacer una defensa de por qué hoy, por lo menos, uno puede comparar la movilidad jubilatoria contra la inflación y no contra los salarios. ¿Sí? ¿Por qué un jubilado tendría que decir yo tengo derecho a que mi jubilación mantenga el nivel frente a la inflación y no frente a los salarios? ¿Sí? Como recién decía Jorge, ya desde el 58, la ley 14370 ya hablaba de inflación. Decía que tenía que mantener la jubilación el nivel de vida, ¿sí? Y mi hipótesis es, ¿por qué los abogados siempre hablamos de que la jubilación tiene que mantener una cierta relación con los salarios? ¿Sí? ¿Por qué lo planteamos siempre así? Porque esto que tenemos grabado en la cabeza, que jubilación acompaña a los salarios, que movilidad jubilatoria, obviamente ya lo dijo la Corte en el caso Sánchez, movilidad jubilatoria no es actualización por inflación, no está prohibido por la ley de convertibilidad, porque no es repotenciación monetaria, ¿sí? Y desde donde arranca, recién Jorge analizaba varios fallos, Javier comentará también, digamos, todos los fallos, desde Rúa, si quieren, para acá, desde donde uno vaya viendo, pasando por caso Bastero, Sánchez, nos dicen, bueno, tomamos algún índice salarial y analizamos si las jubilaciones acompañaron en determinado periodo o no acompañaron en ese periodo a las variaciones salariales. Ahora, eso parte de una legislación de hace por lo menos 50 años, por lo menos del 69, de la ley 18037, sacando la planteaba Jorge antes en cuanto a movilidad o por inflación o por salarios. Esto parte de una legislación que nos viene diciendo hace muchos años que la jubilación acompaña a los salarios, que la movilidad jubilatoria es en base a salarios, ¿sí? Con una constitución que no nos dice que la movilidad jubilatoria ni deba acompañar a los salarios ni deba acompañar a la inflación. Como decía recién Jorge, el 14 bis dice que tiene que haber jubilaciones y pensiones móviles. Hasta ahí estamos de acuerdo, no puede la jubilación quedar como ha quedado en la historia previsional de Argentina durante una cantidad de tiempo sin acompañar algún movimiento de la economía, no puede quedar congelada, tiene que tener incremento. Y después nos habla de un sistema de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable, ¿sí? Integral, según la Corte en caso Sánchez, es, bueno, tiene que haber una razonable proporción entre el salario del activo y el del pasivo, el del jubilado, ¿sí? Por eso, repito, siempre decimos jubilación acompaña al salario. Ahora, ¿por qué yo planteo que es válido y es constitucionalmente válido que hoy analicemos si las jubilaciones en los últimos años acompañaron o no acompañaron a la inflación? Y fundamentalmente porque yo podría reclamar judicialmente, constitucionalmente, que mi jubilación no acompañó a los salarios, a la inflación, perdón, ¿sí? Bueno, en primer lugar hay un argumento un poco más político que jurídico, que tiene que ver con que siempre que se habla desde el lado directivo, de los que tienen capacidad de gestión en materia de seguridad social, nadie dice la jubilación va a acompañar a los salarios. Lo que siempre se discute, se promete o se cuestiona, incluso en ámbitos periodísticos, es la jubilación va a perder o no va a perder frente a la inflación. ¿Sí? Esto es lo que siempre se habla y hemos visto en los últimos años directores ejecutivos, ahora la última una directora ejecutiva de ANSES, no sé si es la primera, pero
un gran avance de una mujer, por lo menos en la dirección ejecutiva de ANSES, nos dice, los jubilados no van a perder o no perdieron frente a la inflación, e incluso la promesa es, los jubilados van a ganarle a la inflación. En general la promesa va por ese lado. Eso por una cuestión, obviamente no me voy a meter en esa discusión política, no es lo que nos trae aquí, sino desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista del derecho de la seguridad social, entiendo que, por lo menos hace 2 años, una legislación que cambió el modo de ver, que cambió ese paradigma, esa cuestión que tenemos tan metida en la cabeza de la jubilación acompaña al salario, ¿sí? La jubilación acompaña el salario porque la 14499 trae una movilidad en base a salarios, porque la 18037 traía una movilidad en base a salarios, porque la 24241 con el AMPO, cosa medio rara, pero el AMPO no era más que el 11% de los salarios, o sea, en definitiva era salarios, ¿sí? La 24463, comparto con los que lo llaman de insolidaridad, dejémosla pasar. La 26417 también dijo, bueno, la jubilación es salarios, pero tiene una cuestión por ahí, en su momento cuando se sancionó, alguno hablaba de, bueno, y es difícil sacarse el resabio de la 24463, de la ley de solidaridad, y sacarle a la movilidad ese componente presupuestario, decirle, bueno, mirá, pongamos solo salarios sin presupuesto. Bueno, la 26417 un poco era eso, un poco era meter salario, pero en la medida que el sistema pueda, ¿sí? En la medida que de la situación presupuestaria. Pero en definitiva no era más que, digamos, una gran parte tenía que ver con salarios, ¿sí? Eso hasta el 2018. En el 2018 alguien vino y dijo, la jubilación no va con los salarios, ¿sí? La jubilación acompaña la inflación, ¿sí? Y se planteó, bueno, digamos, cuando se plantea la 27426, justamente lo que se dice es, los jubilados van a ganarle a la inflación, ¿sí? Entonces, recién mencionaba el caso Sánchez, ¿sí? Caso Sánchez habla, la 14370 que recién mencionaba Jorge, que hablaba del costo de vida, es anterior a la constituyente del 57. En el caso Sánchez, el voto de Maqueda menciona la constituyente del 57, dice que, acá está citando a un constituyente, que dice que deseamos una jubilación móvil para mantener a las personas jubiladas o pensionadas con una asignación que les suponga siempre el mismo estándar de vida, ¿sí? De vuelta, ¿estándar de vida implica acompañar a los salarios o significa mantener el mismo costo de vida del el valor de la jubilación? Obviamente Sánchez, la doctrina de Sánchez es la jubilación de acompañar al salario, ¿sí? Ahora, Sánchez analiza la 18037, cuyo artículo 53, recién mencionaba Jorge, hablaba de un índice de nivel general de las remuneraciones que medía eso, medía el sueldo promedio de los trabajadores del país y evaluaba esa evolución. Después, bueno, acá lo que les mencionaba, acá la Corte analiza un poco este artículo 14 bis que queda tan chico, que necesita mucho análisis porque es muy escueto, ¿sí? El artículo 57, el artículo 14 bis es en la Constitución Constituyente del 57, lo que queda de la Constitución del 49, que tenía varios capítulos de seguridad social, de protección de la familia, de protección de la ancianidad, y queda este cortito artículo 57 que dice jubilaciones y pensiones móviles y un sistema de carácter integral e irrenunciable. Integral, desde Sánchez para acá sabemos que, según la Corte, es razonable y justa proporción entre el haber de pasividad y la situación de los activos. Ahora, ya en Badaro, si uno mira Badaro, también esto lo tenemos muy grabado en la cabeza. Si yo digo Badaro es índice salarial publicado por el INDEC, ¿sí? Que para muchos nos enteramos que el INDEC publicaba índices salariales a partir del caso Badaro, ¿sí? Que en realidad desde el año 2001 el INDEC publica el índice salarial.
Y si yo pregunto cuál es la doctrina de Badaro, y todos me van a contestar 2002 a 2006, índice salarial publicado por el INDEC, si quieren agregándole más aumentos generales por el periodo posterior, porque lo cierto es que en el Badaro 2, la Corte dice, bueno, en el periodo 2002 a 2006, hubo solo un aumento que tocaba y que no le tocaba a Badaro, con lo cual eso es inconstitucional, o mejor dicho, ese 11% que le tocó justo en el 2006, pero de acá en adelante, el índice lo que se empiece a hacer de acá en adelante, todavía no lo puedo analizar, y ya en el caso civil, o cuando llega a Corte, la Corte dice la movilidad posterior a Badaro, la del 2006 al 2007, al 2009, que se sanciona la 26417, esa movilidad no es inconstitucional, no es confiscatoria, sino no se da no hay un análisis que me pueda mostrar que esa confiscatoriedad es relevante a los efectos constitucionales. Con lo cual la Corte terminó convalidando que el índice salarial llegaba hasta el 2006 y por el periodo posterior, convalidando todos los aumentos posteriores. Ahora bien, esto es lo que uno tiene grabado en la cabeza. Badaro habla de salarios, Badaro habla del índice salarial publicado por el INDEC. Ahora, antes de hacer eso, lo que dice la Corte en Badaro es que tal defecto se comprueba en el caso, pues, frente a subas en el nivel de precios del 91,26% en el periodo examinado y modificaciones en los salarios del 88,57% según el INDEC, la prestación del actor se encuentra alcanzada solo por el incremento general del 11%. Es decir, Badaro ya está mirando los salarios, está mirando la inflación, está mirando el aumento de precios. Está diciendo, mirá, acá yo voy a aplicar este índice, ¿sí? Pero voy a aplicar este índice, pero está llamándole la atención la variación del índice de precios. Está diciendo, ojo que acá hubo un aumento del 91,26%, no es que se le escapa el aumento del IPC a Badaro. ¿Sí? Después, obviamente, termina aplicando un índice salarial, pero vuelvo, aplicándose un índice salarial a la 18037. O sea, aplicando un índice salarial en una ley que establecía un mecanismo de movilidad derogado por la 24463, pero siempre sobre un sistema que históricamente viene acompañando a los índices salariales. Pasamos sí, a la ley 27426. ¿Sí? Recién mencionaba Jorge el convenio 102 del OIT. ¿Sí? El convenio 102 del OIT justamente está citado en el proyecto, en el mensaje de elevación del proyecto de la ley 27426. Y justamente el Poder Ejecutivo, cuando envía el proyecto, cita el convenio 102 y dice que el convenio 102 dice que los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez serán revisados cuando se produzcan variaciones sensibles del nivel general de ganancias que resulten variaciones también sensibles del costo de vida. El 102 habla del costo de vida. Recién, bueno, Jorge analizaba cómo lo aplican diferentes países del mundo, quienes usan inflación y quienes usan no. Ahora, cuando el Poder Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de ley de la 27426, lo que está diciendo es costo de vida. La jubilación tiene que acompañar al costo de vida. Volviendo al principio, ¿esto es inconstitucional, es contrario al 14 bis? No, porque el 14 bis no dice ni salarios ni costo de vida. Se limita a decir jubilaciones móviles. ¿Sí? Ahora, cuando el Poder Ejecutivo envía el proyecto, lo que está pensando es que la jubilación sea móvil en función del costo de vida. ¿Sí? Y si uno mira un poco más el contexto histórico, en ese momento, histórico fue hace poco, pero ya es historia, esto viene del informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, donde le sugiere a la Argentina ajustar las jubilaciones por inflación. ¿Sí? Esto es la respuesta nacional a ese informe que propone ajustar las jubilaciones por la inflación. Entonces, el proyecto claramente está pensando en la inflación. ¿Sí?
En los considerandos que dice, también se observa, más allá del convenio 102, dice, se observa que tradicionalmente en los acuerdos paritarios se considera la variación del nivel de precios al consumidor como una variable fundamental a tener en cuenta en la negociación de los aumentos salariales. ¿Sí? En alguna charla escuchaba, bueno, que la idea es, la jubilación viene atrás del sueldo. ¿Sí? O sea, primero negocian los sindicatos, negocian ¿cómo? En base a la inflación. No es que, digamos, no, acá no descubrió nada el proyecto de la 27426. Los salarios siempre se negocian con la inflación. ¿Qué escuchamos decir? Bueno, yo negocio con el changuito del supermercado en la mano. ¿Sí? Entonces, el salario va a acompañar a la inflación y atrás viene el sueldo, que indirectamente termina acompañando a la inflación, porque acompaña al salario, pero a la vez acompaña la inflación, pero indirectamente. ¿Sí? Con lo cual, si uno lo mira, el proyecto de la 27426 es cortar esa intermediación, ¿sí? Que también va relacionado con el principio de inmediatez en la seguridad social. ¿Por qué el jubilado tiene que esperar que el gremio negocie con la inflación para después él ir atrás del gremio y recibir siempre una inflación pasada? ¿Sí? O sea, en la 26417 la inflación era pasada 2 meses, ¿sí? El aumento salarial era pasado 2 meses, y eso partía ya de una negociación paritaria anterior, donde se había negociado por una inflación anterior. Entonces, ¿por qué no alterar el orden? ¿Por qué no permitir al jubilado que no necesite esperar a la negociación salarial? ¿Sí? No necesita esperar que el sindicato negocie en base a la inflación. ¿Sí? Sobre todo porque el jubilado no tiene representación en el gremio. Tiene que contar con la representación de todos los gremios, porque aparte los índices salariales siempre son generales. ¿Sí? Con lo cual, este es un punto a favor si uno lo mira de la 27426, en el sentido de cambiar la regla, que la jubilación no tenga que ir atrás del sueldo, que vaya directo sobre la inflación. ¿Sí? No voy a defender a la 27426, claramente tiene un problema que es que viola también el principio de inmediatez, que tiene que ver con que la inflación es pasada, la inflación es de 6 meses para atrás, ¿sí? Más allá de la cuestión de, la histórica cuestión de empalme, que se aplicó la 27426 por primera vez en marzo de 2018, cuando a ese momento ya estaba en periodo de vengamiento de la 26417, que bueno, originó el caso Fernández Pastor, que todavía está esperando en corte, con lo cual, sí, con esto no estoy defendiendo la 27426, ¿sí? Yo, digamos, creo que algún mérito tiene que pasa por correr al salario de lado para cambiarlo por la inflación, ¿sí? Después dice que es por todo ello que se considera dicho índice como adecuado para revalorizar las prestaciones de la seguridad social, ¿sí? ¿Cuál es ese índice? El IPC, el índice de precios al consumidor, ¿sí? No me voy a meter en una discusión de economistas, que no me competen y tampoco soy el más indicado. Técnicamente el IPC no es el índice de inflación, o en la Argentina no hay un índice de inflación. El índice de inflación es otra cosa. El IPC es el índice de precios, justamente, como su nombre lo indica, el índice de precios al consumidor, que lo que mide es la variación de los salarios, precisamente de lo que serían los comercios que venden a consumidor final, ¿sí? El último eslabón de la cadena de comercialización. Hay otro índice que es el IPIM, el índice de precios de la industria mayorista, que es el que viene como anterior al índice de precios al consumidor. Pero índice de inflación es otra cosa, es un índice que mide toda la inflación, toda la variación de precios del país y no un sector. Pero bueno, tradicional y clásicamente se considera el IPC como lo más parecido a un índice de inflación. De hecho, cuando se dice la inflación de marzo fue D, lo que se está diciendo es, bueno, el IPC varió tanto, varió un 1,5%, varió un 2%, ¿sí? Con lo cual, este proyecto después sancionado y que pasa a ser la ley 27426, lo que pretende es aplicar la inflación, ¿sí? Para hacer justicia, obviamente, a la 27426 y al mensaje de elevación, hay que aclarar que la 27426 no responde al texto enviado por el Poder Ejecutivo,
¿sí? O sea, el texto enviado por el Poder Ejecutivo era solamente un traslado de inflación, exclusivamente de IPC, con un incremento, un plus por el aumento del PBI que se trasladaba a los jubilados, ¿sí? O sea que no es obviamente el texto sancionado. Ahora, el texto sancionado, primero, no es tan distinto en cuanto a análisis, en cuanto a los fundamentos, al texto, el texto original, ¿sí? El que ingresó al Congreso. Y después hay que mencionar que no hubo una modificación en el recinto que se haya dado por voto justo, sino que en realidad el proyecto se modificó en comisión y por acuerdo, por una propuesta del senador Pichetto, con acuerdo de el que estaba haciendo el representante del Poder Ejecutivo en ese momento. O sea que en realidad la fórmula termina siendo consensuada, ¿sí? Con lo cual, para ver cómo llegamos a la 27426, tenemos que analizar un poco el trámite parlamentario del proyecto. Yo fui a buscar las actas de la Comisión de Trabajo y Previsión, que es donde se discutió el proyecto, y fundamentalmente donde surge la modificación de ese proyecto, ¿sí? Donde surge el texto final del proyecto, ¿sí? El ministro de Hacienda, que es el representante, el que lleva el proyecto al Congreso y el que después va a defenderlo frente a la Comisión de Trabajo y Previsión, que plantea, bueno, hemos tomado el criterio de lo que hacen la mayor cantidad de países del mundo. Por eso lo contradecir con el cuadro que mostraba recién, pero bueno, como ven acá, lo que están mirando es en el resto del mundo, y lo que están mirando es que teniendo claro que como objetivo central queremos preservar el poder de compra de los saberes de los jubilados. No queremos asegurarle al jubilado mantener una jubilación acorde a las variaciones salariales. Lo que estamos mirando es cuánto le alcanza la plata, o sea, mirando la variación de precios, mantenerle el valor adquisitivo al monto de la jubilación. Frente a esto, el senador Pichetto le contesta diciendo, bueno, esta fórmula sumada a los fallos judiciales, está hablando de la fórmula de la 26417, has dado un proceso indudablemente complicado en términos de definir que el salario previsional tiene que mantener valores actualizados, no puede de ninguna manera perder, tiene que ir al compás del proceso inflacionario. ¿A qué voy con esto? El proyecto llega con una idea y sale con otra. Hay una contrapropuesta. Ahora, el que hizo la contrapropuesta también está pensando en el proceso inflacionario. Está pensando en darle a las jubilaciones actualizaciones por inflación, ¿sí? De hecho, el planteo en su momento, la discusión en la Cámara es, mira, antes no podíamos hacerlo, con la 26417 no podíamos hacerlo porque no había índices de inflación confiables, pero ahora tenemos un índice que refleja efectivamente la variación de la inflación, por eso ahora podemos hacerlo, ¿sí? Y ahí viene la propuesta, le dice, nosotros queremos volver a una propuesta que tenga que ver con la realidad económica, ¿sí? Con la vida cotidiana de los trabajadores y de los jubilados. Dice, la propuesta que vamos a hacer tiene que ver con la inflación, pero tiene que ver con el aumento de salarios, ¿sí? El aumento de salarios es un 30% en la fórmula de la 27426. El 70%, o sea, la gran mayoría de la movilidad jubilatoria, se la lleva la variación de precios, ¿sí? O sea que acá hay mucho más inflación que precios. Perdón, mucho más inflación que salarios, ¿sí? Lo que están pensando es en los precios. Esencialmente, lo que están pensando en la vida cotidiana, cuánto vale en cuántas pizzas hay una jubilación, como se dijera también en su momento. El IPC, les decía, es lo más parecido a un índice de inflación que hay en la Argentina, ¿sí? Lo que yo hice fue hacer una comparación, dudé en cuanto a en el periodo a tomar, ¿sí? Concluí que el periodo lógico a tomar sería de junio del 2018 a junio del 2019. ¿Por qué? Primero, esto nos da un periodo de 2 años. Analizar movilidades por periodos cortos o por periodos muy sectorizados, muy fragmentados,
la verdad que no le hace justicia a ninguna fórmula de movilidad, ¿sí? O sea, analizar por poner un ejemplo actual, la movilidad de marzo de este año, y bueno, compararla contra la inflación, que después lo hice para que lo vean, pero compararla contra enero. La verdad que comparar 2 meses no es lo correcto en términos económicos. O sea, la lógica sería agarrar un periodo, esencialmente un periodo de variaciones de inflación, de variación de la situación económica, ¿sí? De un periodo lo más amplio posible para que abarque periodos de crecimiento de la actividad, periodos un poco más o menos de estabilidad, para analizar cómo va jugando esa fórmula en el tiempo, ¿sí? Junio de 2018 es el periodo que corresponde a el haber devengado de marzo de 2018. La 27426 se aplica, les decía antes, en marzo de 2018, pero ahí se está dando la movilidad de junio a septiembre del año anterior, ¿sí? Con lo cual, por eso me pareció lo correcto empezar de ahí, y después terminar, bueno, en junio del 2019, en el periodo, o diciembre de 2019, el periodo donde cambia la fórmula, ¿sí? Como ven, en el primer periodo donde empieza a regir la 27426, es un periodo de una relativa baja inflación, y después a partir de agosto, septiembre, acompañando la devaluación del dólar, la inflación subió mucho, ¿sí? Eso después se va a ver en los índices, ¿sí? Acá lo hice hasta diciembre del 2019, como les decía, o sea, tomamos de junio del año anterior a la vigencia de la 27426 contra diciembre, contra el último aumento que se dio en el año pasado, ¿sí? Que si bien el de junio corresponde a periodos de vengados anteriores, bueno, estamos tomando esencialmente lo que le pasó a un jubilado en ese periodo, ¿sí? O qué habría pasado si alguien se jubiló en junio de 2017 con un haber bien calculado, que no cuestione el reajuste del haber inicial, sino que diga el haber esté conforme. Bueno, vamos a ver si ese haber acompañó o no a la inflación, ¿sí? Como ven, la línea celeste, la 27426, cuando uno analiza variaciones de movilidad jubilatoria que se dan en segmentos, como esta que se da en periodos trimestrales, lo que tiene es una situación de que sale un índice muy escalonado, ¿sí? Como ven que de repente acá parece que al principio que levanta de golpe, pero después se equipara y más o menos llega por ahí. Con lo cual lo que hice fue sacar un índice que está en la línea azul, más parejo, ¿sí? Con una movilidad mensualizada, ¿sí? Aplicando la variación de extremo a extremo y mensualizándola, pasándola esa variación en todo ese periodo, para ajustarla para que dé un índice, como ven acá, un poco más parejo, ¿sí? Que a la larga, como ven en el anterior, empiece y termina en el mismo lugar, o sea que en definitiva lo único que hice fue sacarle un poquito la estacionalidad, ¿sí? Si bien es cierto que el jubilado en marzo está un poquito mejor porque lo aumenta y después se va compensando con la inflación, bueno, para analizar un poquito es útil, ¿sí? Establecerlo en un índice un poco más parejo. Como ven en esta medición, esto que pasa acá, que mencionaba antes en el caso, en el momento de agosto, septiembre de 2018, esto es lo que decía la Cámara en el caso Bastero, ¿sí? Cualquier mecanismo de movilidad funciona bien con relativa o poca inflación, ¿sí? En cuanto a la inflación se dispara, es muy difícil un mecanismo de movilidad que permita que las jubilaciones acompañen a las variaciones salariales, ¿sí? O sea, en el caso Bastero, la Cámara le dice, bueno, hagamos un promedio, un índice promedio entre los salarios y la inflación. Y lo que está mirando es lo que analiza la Cámara es, bueno, en situaciones normales la 18037 va bien, pero cuando hay mucha inflación es muy difícil un índice que refleje, que permita acompañar esa inflación, ¿sí? Ahora, lo que también muestra este índice es que el proyecto consagrado de la 27426 no se da, que los jubilados no le ganan a la inflación, ¿sí? O sea que hay una brecha entre aumentos salariales e IPC, ¿sí?
Si uno lo mira contra el RIPTE, que en eso comparto, sacando una distorsión que tiene el RIPTE en el periodo, entre el periodo 2004, 2005, 2006, por ahí, que bueno, es la discusión que hubo con respecto a la ley de reparación histórica. En los últimos años el RIPTE se lo ve un índice muy parejo y que viene siendo bastante razonable como un índice salarial, ¿sí? Contra el RIPTE, la 27426 le gana levemente. O sea, llega el índice de la 27426 supera levemente a las variaciones salariales. A la que no supera es a la inflación. Y repito, ¿por qué me tengo que conformar con que el aumento supere a los salarios si a mí me prometieron y me establecieron un mecanismo que estaba pensado para que yo le gane a la inflación o que por lo menos empate a la inflación? ¿Sí? Por otro lado, si la dejáramos correr un poquito más, la 27426, por ahí todo este año, que se puede hacer porque es un índice medible, hay que ver qué pasa, ¿eh? Porque lo cierto es que los índices, el índice salarial, como ven, la inflación es una curva que en general siempre es ascendente, es muy raro que baje, pero bueno, va parejo hacia arriba, y los salarios tienen periodos hasta de bajas, que tienen que ver con negociaciones, con etapas, con momentos de mayor o menor poder de negociación de los gremios, con lo cual por momentos recuperan a la inflación, por momentos pierden frente a la inflación, con lo cual habría que ver qué pasa de acá, por lo menos este año, si efectivamente el RIPTE no termina ganándole a la 27426, que obviamente está suspendida, ¿sí? En términos de números, ¿cómo se dio la situación? ¿Sí? Nosotros tenemos una inflación acumulada en el periodo que estamos analizando de 153%, contra la 27426, que es casi un 120%. Con lo cual, el jubilado, a la pregunta si le ganó o perdió contra la inflación, perdió por un 33% contra la inflación, ¿sí? Si la 27426 da un poquito más, como les mostraba en el cuadro, arriba del RIPTE, o sea, da casi un 10% por arriba de las variaciones salariales, e incluso supera más al índice salarial que publica el INDEC, ¿sí? El índice salarial que publica el INDEC, el problema que tiene, a diferencia del RIPTE, que creo es un índice bastante parejo, tiene un problema que mide el trabajo no registrado, así que es un trabajo que normalmente tiene mucho menos capacidad de negociación que los sindicatos, ¿sí? Y además es un trabajador que no aporta al CIPA, con lo cual comparar el salario de alguien que está fuera del CIPA, o fuera de todo, fuera de la economía formal, contra un jubilado de la economía formal es medio cuestionable, ¿sí? ¿Qué pasó de junio, ¿sí? De 2019 acá? Es medio arbitrario por ahí la comparación, tiene que ver, acá también tomé un año, ¿sí? de inflación, ¿sí? Que sería el aumento que hubiese correspondido en realidad con la ley 27426, ¿sí? Que recordemos que el aumento suspendido de marzo era por el semestre junio a septiembre del año pasado, y el aumento de junio correspondía al trimestre de septiembre a diciembre del año pasado, con lo cual todo eso, bueno, no es por ahí tan arbitraria la comparación, ¿sí? Obviamente no está la inflación de junio, ¿sí? Tenemos un 39,62% que fue de inflación en este periodo, con lo cual tampoco se puede hacer un cuadro por todas las jubilaciones, porque aparte el aumento de marzo lo que produjo fue una distorsión, una modificación de la escala de jubilados por ese aumento fijo de los 1.500 pesos, con lo cual hace que al que cobraba la mínima el aumento le fue mucho más beneficioso que al que no la cobraba. Eso no se repitió en junio, o sea que hubo un aumento parejo de 6,12 para todo el mundo, con lo cual, bueno, tenemos una escala un poco alterada, pero alterada ya en marzo y no vuelta a alterar, se mantiene en la misma alteración, pero eso es lo que genera que para analizar junio del año pasado a mayo de este año, tenga que analizarlos por grupo de haber, ¿sí? Como ven, ningún grupo de haber supera la inflación acumulada, ¿sí? Salvo la jubilación mínima y el que cobraba hasta 20.000 pesos en junio, ¿sí?
Todo el resto están por debajo de la inflación. ¿Sí? Esta es también la defensa que se hizo un poco del aumento de marzo, de bueno, los jubilados le ganan a la inflación y que se hacía la comparación de cuántos cobraban la mínima, sí, en términos de jubilados que cobran la mínima, sí tuvieron una mejora frente a la inflación acumulada. Y esta sería la comparación fácil. Es decir, bueno, a ver, midamos diciembre contra mayo, un periodo cortito, un periodo que en realidad desconoce que el aumento de marzo viene de un periodo de junio a septiembre, que estamos hablando siempre de aumentos atrasados, ¿sí? O sea, si alguien se jubiló de vuelta en diciembre con una jubilación bien calculada, y bueno, uno puede comparar y decir, bueno, miramos de diciembre a mayo en cuanto te aumentaron, te mantuvieron el mismo monto, ¿sí? Ahora, cuando uno ya viene en una jubilación calculada de antes, calculada de hace 1 año, 2 años, 5 años, y bueno, ya tiene un periodo de vengamiento de la movilidad en curso de liquidación, es otra cosa, ¿sí? O sea, esta cuenta obviamente da siempre que todos los casos le han ganado a la inflación, incluyendo los que están por arriba del tope, ¿sí? Los casos de haberes judiciales. Pero obviamente no es una comparación válida, o sea, estoy comparando sobre un haber que ya viene atrasado, ¿sí? En conclusión, la movilidad está establecida en el artículo 14 bis, y lo que entendemos por movilidad en términos de acompañar a los movimientos salariales es la jurisprudencia. Es producto de una jurisprudencia de muchos años que nos dijo que la jubilación acompaña el salario, pero basada también en legislación que decía que la jubilación iba a acompañar al salario, ¿sí? Frente a ello tenemos en el 2018 la ley 27426 que nos dijo no, la jubilación va a acompañar bastante poco al salario, va a acompañar un 30% del salario, y un 70% a la inflación, ¿sí? Con una clara intención de que esa sea la pauta, de que la jubilación le gana al salario y no a que le gana a la inflación y no al salario, ¿sí? Bueno, la 27541 es muy prematuro para analizar un periodo, no tenemos un periodo lo suficientemente grande con lo cual analizar realmente si acompañó o no la inflación, ¿sí? Así que bueno, con esto concluyo mi parte. Le agradezco al doctor Grasburg y bueno, le damos la palabra al doctor Javier Picone, que nos va a hablar más sobre la jurisprudencia en la materia. Adelante, Javier. Gracias, Silvi. Bueno, buenas tardes. Disponemos de poco tiempo porque nos gustaría dejar algunos minutos como para evacuar alguna consulta que surja de lo que hemos expuesto, y por ello voy a tratar de ser lo más esquemático posible. Luego de haber escuchado las exposiciones de Jorge y Marcelo, realmente dan ganas de comenzar desde cero, ¿sí? E incluso con lo que fuera la discusión previa a la reforma constitucional del 57, porque algo de lo que tocaron también se habló en esa oportunidad, y hacer una secuencia ordenada de la jurisprudencia. Pero lamentablemente no disponemos de tiempo, y por ello voy a empezar de atrás para adelante y tratando de respetar un poco el tema por el cual hemos sido convocados. En primer lugar, si ustedes tienen en cuenta el título de la reunión, nosotros estamos aquí para analizar cuáles son las condiciones en orden a la movilidad a partir de la suspensión del mecanismo vigente dispuesto por la ley 27.541. Como les dijo Silvi, yo voy a enfocar el análisis en la jurisprudencia. Y al respecto, inicialmente tenemos que enunciar, simplemente porque todos los aquí presentes saben cuáles son los requisitos que debe reunir o que se deben acreditar para declarar una emergencia en orden a la persecución de un interés general, la razonabilidad de la moratoria,
que la extensión temporal sea suficiente para solucionar el problema que convoca la declaración, y por último, la extensión, el plazo razonable de emergencia, ¿sí? La duración en el tiempo. Sin perjuicio de ello, tenemos un antecedente que citar, que ocurrió a comienzos de la década de los 90, más llegando a la mitad de la década de los 90, que fue el que se suscitó a partir de la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 2302 de 1994. ¿Sí? Claramente hay una diferencia en orden a aquella situación y la actual, por cuanto, bueno, nosotros sabemos que la actual emergencia, que es mucho más amplia, ha sido dispuesta por ley, y en este caso nos referimos a un decreto, y puntualmente un decreto de necesidad y urgencia. En aquel caso se suspendió no solo la movilidad jubilatoria, sino que también se suspendieron los reclamos, la posibilidad de iniciar reclamos vinculados a la recomposición de haberes, como así también se suspendieron los procesos, ya sea las discusiones sobre la procedencia o no, como también los procesos de ejecución. El decreto es de finales del 94, 28 de diciembre de 1994, y tuvo resolución por parte de una de las salas de la Cámara, en aquel entonces Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, que se pronunció en el caso Elkan. El caso Elkan, el análisis que aborda, simplemente lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, el análisis se centra en la injerencia del Poder Ejecutivo en las atribuciones del Poder Legislativo, en orden a el exceso de su facultad administrativa e incurrir en lo que sería una facultad legislativa. Y por otro lado, aborda la violación al derecho de acceso a la justicia. Concluye, ¿sí? En aquel entonces la sala estaba integrada por los doctores Etala, Fernández y Herrero, y concluye en la declaración de inconstitucionalidad de esta norma. La realidad es que el pronunciamiento fue muy, muy rápido. Como les decía, el decreto se sancionó en diciembre del 94, la Cámara se pronuncia en febrero del 95, mediados de febrero del 95, y un mes más tarde el decreto fue derogado justamente por la ley 24463, la ley de solidaridad previsional. Distintas, si nosotros leemos los considerandos del decreto, distintas son las razones que convocaron a esta medida extraordinaria de suspensión de la garantía constitucional de movilidad, porque si ustedes analizan el contenido del mismo, ya se advierte claramente cuál era la línea que imperaba en el gobierno, en la economía del gobierno de aquel momento, y también que se ve reflejada en el fallo Chocobar, en la mayoría del fallo Chocobar que enunciara Jorge y Marcelo, y en donde se tenía en cuenta primordialmente la insuficiencia de recursos para hacer frente al pago de las prestaciones previsionales, y la ruptura de esta finalidad que tendría la seguridad social en cuanto a la redistribución de riqueza, porque refieren expresamente a que el método actual de movilidad, beneficiaba a las personas de mayores ingresos en detrimento de las personas que tenían un ingreso jubilatorio más bajo. Bien, ¿tenemos algún pronunciamiento actual en torno a la emergencia decretada por la ley 27.541? Bueno, como ustedes saben, hubo un proceso colectivo que tuvo un primer pronunciamiento en primera instancia que no llega a abordar la declaración de emergencia. En rigor de verdad, si nosotros analizamos el planteo realizado, más allá de algún cuestionamiento sobre la emergencia decretada, van más bien contra la suspensión de la garantía de movilidad.
no la emergencia en sí, sino la suspensión de la garantía de movilidad. Aquel fallo se resultó también, lo tendremos que dividir en dos partes, puesto que la resolución sobre el reclamo colectivo recae en la falta de legitimidad para ejercer la representación invocada, y una segunda parte del fallo sí aborda el tratamiento particular de la persona que demandó, que también había replicado la demanda en defensa de sus derechos. En aquella oportunidad, el juez de primera instancia solo rechazó la medida cautelar, que la encuadró dentro de las innovativas, y el fallo fue apelado y se encuentra actualmente en la Cámara Federal de Seguridad Social. Si bien estaba ya en proceso de registro de sentencia, lo cierto es que a partir de la feria extraordinaria no se llegó a completar el mismo. Bien, eso en orden a la emergencia. Ahora, hay distintos puntos que fueron surgiendo de la exposición de Jorge y Marcelo, y algunas cuestiones que habíamos hablado, ¿sí?, previo a comenzar la reunión, sobre qué temas íbamos a abordar. En primer lugar, la cuestión de derechos adquiridos, ¿sí? Si existe un derecho irrevocablemente adquirido al sostenimiento de la movilidad. A mí me parece oportuno, y para no extendernos en la exposición, ya que carecemos de tiempo, recordarles a aquellos que tengan la posibilidad y estén interesados en estudiar el tema, hay un artículo que es bastante descriptivo en orden al momento en que habría operado un cambio en la jurisprudencia de la Corte. Es un artículo del año 1989 de Edmejian, que es el haber jubilatorio y los derechos adquiridos a la luz del nuevo fallo de Corte. Está publicado en El Derecho. Puntualmente lo que se planteó en esa situación, y que lo convoca a escribir al autor, es la reducción dispuesta en el haber de pensión, en la pensión, perdón, de una viuda que tenía un beneficio derivado de un haber de retiro de una fuerza de seguridad. En este momento no recuerdo cuál era. Que Edmejian plantea que cuando hablamos de derechos adquiridos, y hace un detalle de la jurisprudencia existente hasta ese momento, el derecho adquirido no solamente aplica sobre el estatus jubilatorio, porque dice que eso sería algo demasiado obvio, ¿sí?, salvo las condiciones que permitan la revocación del acto administrativo que reconoce el derecho al beneficio. Desde luego que una vez que uno adquiere la condición de jubilado, esto no puede ser desconocido, y él considera y expresa, fundamenta su posición al respecto, que el estatus jubilatorio también se extiende a lo que serían las condiciones de movilidad, y asimismo a toda posibilidad de reducción del haber previsional. Y bueno, cuestiona fuertemente a la Corte porque desde ese momento habría iniciado una interpretación distinta. Vale la pena que lo lean, tiene 2 o 3 trabajos sobre derechos adquiridos. ¿Cómo ha sido la evolución desde ese momento, si lo podemos llamar de esa manera, de la jurisprudencia de la Corte? Yo por ahí me voy a detener más, y antes de llegar a hablar de esta situación, tal vez conviene que entremos o analicemos otra situación. Creo que un detalle de los fallos que se pronuncian sobre el alcance que debe darse al derecho adquirido en materia jubilatoria lo tenemos en el pronunciamiento del procurador, en el dictamen del Procurador General en oportunidad de expedirse en el caso Fernández Pastor, ¿sí? El caso que acaban ustedes de denunciar, ahí analiza el estatus jubilatorio, ahí refiere a cuál es la correcta interpretación que se debe dar a los derechos adquiridos.
Pero antes de por ahí puntualmente referir a esta situación, vamos a señalar cuál ha sido el contexto y la relación de este fallo Fernández Pastor con los planteos actuales contra la 27541 o los decretos dictados en consecuencia, fundamentalmente el 163 del 2020. Así como cuando se sancionó la ley 26.417 fue inmediatamente tildada de inconstitucional, ¿sí? Lo cierto es que automáticamente a la sanción de la ley ya se denunciaron hechos nuevos y se presentaron demandas contra la ley 26.417 sin que exista ninguna acreditación de perjuicio. Lo mismo sucedió con la 27.426, sin perjuicio de que, a diferencia de la anterior, las inconstitucionalidades estaban planteadas en orden a dos cuestiones. Una de ellas, la referida a la retroactividad de la ley, y la segunda, referida justamente al método de movilidad. Bien. ¿Qué debemos decir en orden a la inconstitucionalidad de los mecanismos de movilidad? Rápidamente, simplemente recordar que la movilidad jubilatoria ha sido cuestionada desde que se dispuso. Ustedes recuerden lo que dijo Jorge cuando habló de la 14.499, que determinaba este 82% móvil. Esa ley fue declarada inconstitucional, no justamente en lo que hace al 82% móvil o a la movilidad, o ese mecanismo de movilidad propiamente dicho, sino que la inconstitucionalidad se derivó del artículo 4 y la reducción que significaba en los beneficios previsionales que superaran determinadas escalas, determinados valores, perdón. No hay, desde luego, ninguna inconstitucionalidad en contra de ese mecanismo, como tampoco lo vamos a encontrar en la 18.037. Lo que podemos advertir en 18.037 es la sustitución de la encuesta por alguna falencia en la elaboración o la falta de publicación, ocultamiento, falseamiento de los datos, como en algún momento se refirió. No hay inconstitucionalidad decretada sobre el mecanismo de movilidad de la 24.241, la evolución del AMPO, y tampoco hay inconstitucionalidad sobre la 24.463. En realidad lo que se cuestiona, y si nosotros leemos, hacemos una lectura correcta de los fallos Sánchez y Badaro, en realidad la inconstitucionalidad no es por el 7, inciso 1b o el 7.2 en sí mismo, sino por la falta de cumplimiento del mandato autoimpuesto por el Congreso, ¿sí? En Chocobar ya se declaró la inconstitucionalidad del 7.1b por el tramo 91-94, creando esa movilidad retroactiva del AMPO, consumatoria sin acumulación, y luego en Badaro el 7.2, pero también por incumplimiento del Congreso. ¿Qué pasó con la 27.426? Los planteos de 27.426 tenemos dos soluciones, ¿sí? Nos referimos a las soluciones de la Cámara, Sala 1 y sala tercera. No, hace poquito me preguntaban qué pasó con la Sala 2, por qué no tenemos un antecedente de la Sala segunda. Bueno, los que están en tema saben que la Sala segunda, haciendo referencia a una demanda colectiva, ¿sí? Que se inició con anterioridad a la sanción de la ley, en un precedente donde lo que se estaba tratando de evitar era que el Congreso sesione. El Congreso sesionó y lo que se hizo fue reconvertir el objeto y transformarlo en una inconstitucionalidad de 27.426. Ello se planteó como un juicio colectivo, se registró como un proceso colectivo, y como alzada de la sentencia, que tampoco resolvió el fondo, sino que se generaron distintas vicisitudes procesales, actuó la Sala tercera, y en función de eso, la Sala segunda consideró que es este tribunal quien debe entender en lo sucesivo.
no ha generado pocos cuestionamientos. Yo les recomiendo que lean los fallos y los fundamentos que esgrimió la sala para proceder de esta manera. Por eso no tenemos fallo de sala 2. En la sala tercera tenemos el primero que salió fue Fernández Pastor, en donde se decretó parcialmente la inconstitucionalidad de la 27426, y en sala primera el caso La Vecchia, unos meses más tarde, en donde también sigue la línea argumental de la sala tercera, con otros fundamentos, pero concluyen la inconstitucionalidad parcial de la 27426. ¿Cuál es el alcance de la inconstitucionalidad declarada? Justamente a lo que precisaba Marcelo respecto a el devengamiento de la garantía de movilidad por el segundo semestre del año 2017. Recuerden que la ley 27426 se sancionó en diciembre del 17, apenas unos días más, antes de que cierre completamente el periodo de movilidad que se iba a percibir en el mes de marzo del 2018. Lo que les quería contar en orden a estos fallos, que ya creo que los conocemos todos, básicamente la diferencia está entre lo devengado y el momento en que se percibe el haber, que se hace efectivo el derecho. Pero acá una duda que se generó y que la vemos replicada también en los cuestionamientos del decreto 163 es respecto a la confiscatoriedad, ¿sí? Y vamos a ver que las dos salas abordan el tratamiento de la confiscatoriedad, y la sala primera concluye en que es confiscatoria la diferencia, siempre hablando del primer periodo, mientras que la sala tercera, no en el voto mayoritario, porque no analiza la confiscatoriedad, porque lo que declara es la inconstitucionalidad por afectar el principio de irretroactividad de la ley, pero sí en el voto minoritario, en el voto del doctor Faciolo, se aborda el tratamiento de la confiscatoriedad para concluir en que no existe, ¿sí? Tenemos sala 1 entonces confiscatoriedad, sala 3 no es confiscatoria. ¿Cómo explicamos esta diferencia cuando las dos salas están abordando el tratamiento del mismo periodo y están discutiendo sobre los mismos porcentajes de incremento? Bien, porque una sala lo que va a considerar es el impacto de la movilidad en el haber al pago, y la otra sala lo que considera es la diferencia que se produce entre los porcentajes de movilidad que asigna una u otra mecánica de ajuste. No sé si se entiende la diferencia. No tengo tiempo, yo había hecho un cuadrito para explicar cómo llegábamos con todos los numeritos para poder mostrar el cálculo de la sala tercera, y otro para mostrar el cálculo de la sala primera. Sí, ¿quién pregunta? Si querés lo podés dejar, Javi. Lo dejo, bueno, lo dejo. Podés dejar y se los mandamos. Bueno, perfecto. Les dejo el cuadro en donde están los números de por qué para la sala tercera no hay confiscatoriedad, y por qué para la sala primera habría una confiscatoriedad del orden de casi el 19%, ¿sí? Cuando hablamos de la misma cuestión. ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Sí? ¿Cómo aplicamos la confiscatoriedad? ¿Sí? Todos sabemos que los criterios en orden a la confiscatoriedad en materia previsional han evolucionado, ¿sí? Partimos de un criterio de confiscatoriedad similar a la materia tributaria, que arrancó en el 30%, luego se fue al 22% con el caso Martín Martín de la década de los 80, y luego aparece una interpretación que fueron dando primero la Justicia Laboral y luego la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, en donde discriminaban los porcentajes según se trate de movilidad o un cuestionamiento que superara el tope jubilatorio. Y así establecían una diferencia que era del 10 o el 15% según se trate de uno u otro caso.
también apareció esta doctrina de la quita permitida, ¿sí? En donde teníamos diferencias en los distintos tribunales, en las distintas salas. 2 de las 3 salas ordenaban el pago de lo que exceda la diferencia considerada como confiscatoria, mientras que otra sala ordenaba que una vez alcanzado ese porcentaje, el beneficiario se haga acreedor a la totalidad de la diferencia. Solución que recién abordó la Corte en el año 2005, con los fallos Pellegrini y Pozzi, donde dejó sin efecto esto de la quita o la reducción o confiscatoriedad permitida. Pero para volver al tema que les había planteado de cómo debemos aplicar la confiscatoriedad, bien, existen numerosos fallos que hacen referencia al criterio de confiscatoriedad, pero la mayoría siempre termina citando uno, que es el fallo Actis Caporale, ¿sí? En donde pareciera que se habría consolidado que el porcentaje de confiscatoriedad, el límite de confiscatoriedad, es admite una tolerancia del 15%. Si leen Actis Caporales, van a ver que Actis Caporales refiere a la inconstitucionalidad del tope previsto por el artículo 55 de la 18037. Acá está la diferencia, 10% para artículo 53 y 15% para artículo 55. Pero Actis Caporales expresa que este 15% de diferencia va a ser considerado confiscatorio y por ende inconstitucional cuando el mismo afecte el haber al pago, ¿sí? Entonces, si nosotros ponderamos el 15% sobre el haber al pago, lo que nos estaría indicando, reitero, esto no es algo que se haya abordado en profundidad, es que nosotros la confiscatoriedad la vamos a considerar no en función del porcentaje de incremento, sino en función de la disminución de la jubilación del beneficiario, ¿sí? Bueno, ya estamos en el horario, lamentablemente no nos queda tiempo para abordar la totalidad de los temas que nos habían convocado, ni con la profundidad que merecen, pero bueno. Bueno, pero sería interesante que les dejes todos estos cálculos, y vos habías armado un PowerPoint, ¿no? Sí, también, pero no hay manera de que se reproduzca. Pero me refiero a que podés dejarlo y se los mandás junto con Jorge y Marcelo, se lo mandan a Hernán. Sí, claro. Y él a cada asistente que lo solicite vía mail, se los reenvía. Así perfecto. Ven un poco también todo lo que vos trabajaste para esta charla. Bueno, ¿alguna pregunta, Silvia? Están preguntando con respecto a la grabación. Les cuento que, bueno, no se pudo grabar en este momento, pero lo está haciendo Hernán, es decir, no salió en el canal de YouTube, sino que lo va a subir entre mañana y el viernes al canal de YouTube nuestro, como para que puedan volver a ver la charla. Todos se están agradeciendo, excelente los expositores, muy buena la exposición, todas las letradas y letrados que están presentes agradecen la participación de los tres, y bueno, yo en nombre de la asociación les agradezco las 3 exposiciones que fueron brillantes, y bueno, esperamos volverlos a juntar. ¿Qué pasa, Jorge? No te quería interrumpir. Cuando termines, quiero agregar una cosita. Bueno, bueno, los esperamos nuevamente, quizás para agosto, septiembre, podemos hacer alguna otra charla de estas académicas con la presencia de ustedes, porque han tenido un buen poder de convocatoria. Así que bueno, en nombre de la asociación, muchísimas gracias a todos, y te cedo y nos vamos despidiendo. Quería agregar, agradecer además, bueno,
sabés que soy parte de la asociación, así que era medio que agradecernos a nosotros mismos. Pero digo, lo que me parece que tenemos que destacar es la participación. Hay magistrados, hay colegas que tienen una trayectoria impresionante, como Graciela Chipoleta, o Mario Paganini, que la verdad que es un lujo que te estén escuchando. Alicia Braghini. Alicia, sí, me refería a Alicia también, cuando decía magistrado, a mi amiga Alicia. Y inclusive, bueno, está la secretaria de la Comisión Técnica Bicameral en la Cámara en materia de movilidad. En fin, bueno, eso, muy importante, obliga a que la próxima tengamos que elevar elevar las exposiciones de acorde con el calificado Han estado colectivo más que de brillantes, participantes. han Así estado que más que brillantes, excelentes, excelentes. Así que, bueno, los esperamos para una próxima, los tres. Y quizás Gracias. con un poquito más de tiempo, 2 horas y media. Así todos tiene que pueden... tiene que empezar Picconi, así no perdemos que realmente es una... empieza a tirar los fallos y lo que dice la jurisprudencia, y la verdad que no para más. Así que lo tenemos que poner primero, Javier. Es un libro abierto, Javier. Sí, en serio. Bueno, gracias. Bueno, que tengan muy buenas tardes Muchas todos gracias. y nuevamente gracias. Gracias. Chau. Muchas gracias. Chau, chau.